Muy buenos días, buenas tardes, mis amigos, mis queridos televidentes. Este, Hoy creo que necesitamos hablar primordialmente de lo que podríamos decir fe, pero la esencia de la fe es por qué creemos. Y más importante, por qué creemos lo que creemos y no otra cosa. Bueno, este, el primordialmente, ¿verdad? Es importante hablar de esto por lo siguiente. Si muchas cosas les entran de un oído y les salen por el otro, espero que esta no sea una de ellas. Porque esto, en el tiempo en el que estamos viviendo, es súper importante. ¿Por qué creemos lo que creemos? Hay que ver que estamos ahorita rodeados de un ambiente donde cada quien está gritando lo que le da la gana. Y entonces en ese ambiente es como que estás en el mercado. No sé si alguien haya ido al mercado. Yo en México me acuerdo íbamos al mercado. Y había una cantidad de puestos donde la gente vendía distintas cosas. Y entonces llegabas y veías algo y apenas veías algo y oías, marchanta, venga para acá, marchanta, acá le tengo un precio, marchanta. Y estabas tratando de hablar con el vendedor de aquí y no podías, porque era tan expresivo, tan fuerte el volumen, que lo único que se oía en el mercado era un y luego, claro, también teníamos los mariachis, me acuerdo. Pero bueno, el problema es de que te estás tratando de enfocar una cosa y entonces la única defensa que tienes, ¿verdad? Es generalmente el que grita más o alguien que te llama la atención. Por alguna razón, no necesariamente tenía que ser la mejor mercancía. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, ibas a comprar un sombrero, porque era muy común en el mercado, ¿verdad? Vender cosas de cuero. Los sombreros esos de cuero tipo Clint Eastwood eran muy populares. Y sombreros a $10, a $2, a $12, a $8. Este es el sombrero original de Clint Eastwood. Vaya, cada quien gritaba. Y eran gritos, no era, no era nada con... Pero entonces tú tratabas de ver en los distintos puestos que había. A veces te llamaba la atención la muchacha que estaba gritando. En veces el sombrero, el color del sombrero. En veces el precio. Había una cantidad de factores que te llamaban la atención. Y cuando terminabas saliendo del mercado te dabas cuenta que lo que habías comprado no siempre era lo que tú querías ni al precio que tú querías. Terminabas comprando un sombrero que se podía comprar a $5 por $15. Un sombrero que en veces te quedaba bien, en veces no, pero era un sombrero y era de Clint Eastwood, ¿verdad? Y se lo habías comprado o se lo habías comprado a la muchacha más bonita que estaba ahí. Cantidad de cosas, pero tú no salías de ahí con lo que tú querías ni al precio que te convenía. Porque la cantidad de estímulos era demasiada para poder hacer un trato correcto. Hoy en día, lo que tiene que ver con eso, con por qué creemos lo que creemos, ¿verdad? Es que muchas veces se nos llena la cabeza. Y no, generalmente ya cuando somos adultos tenemos la cabeza llena de tantas creencias que en veces agarramos o tomamos la que más se nos acomoda en el momento. Vamos a ver cómo esto se acomoda. Son valores de creencias que tenemos sembradas,
en nuestra personalidad desde niños, desde pequeños. Primera cosa, creemos lo que hace sentido para mí. Yo llego al mercado, yo creo que un sombrero como el de Clint Eastwood debe de valer en aquel tiempo $12, $15, ¿verdad? Ese es lo que yo creo. El que está vendiendo el sombrero sabe o tiene idea de cuál es el valor. Él sabe que ese sombrero hecho en Chihuahua, no, había talabarterías en Juárez que lo hacían ahí también, pero vamos a decir, la manufactura de ese sombrero le salía en $5, pero yo sé que lo puedo vender en 15. Y entonces, cuando tú llegas ahí, tú ves el sombrero y dices, $15, sí, vale la pena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú quieres tener un sombrero, piensas que se te va a ver bien. Todos los muchachos y la gente alrededor de ti han dicho que ese sombrero se ve bien suave y yo quisiera tener uno. Pero no todos van a Juárez. La mayoría viven en El Paso y entonces para ellos ir a Juárez a comprar y no se sienten seguros, entonces prefieren comprar un sombrero de $30 en Tony Lama o en alguna otra tienda que esté ahí, que no sé si todavía estarán ahí. Prefieren pagar $30 que ir a Juárez, porque en Juárez piensan que los van a robar. Pero se fijan cómo todo esto es lo que tú crees. Está basado en lo que tú crees. Creemos lo que hace sentido. Si yo voy a Juárez, de seguro me van a robar. Porque sí, porque en Juárez, es México, la gente roba. No es cierto, pero bueno, sí, si eres turista, te van a tratar de dar precios ridículos. Y tú vas a salir de ahí pensando que sacaste una ganga. ¿Por qué? Porque para ti hace sentido. Si yo voy a Juárez, yo soy un americano, yo voy a Juárez, me arriesgo a ir a Juárez. Llego a la primera tienda y me dicen, señor, le vendo ese sombrero tipo Clint Eastwood a $15 o $20. En tu cabeza dice, hey, ese sombrero en Tony Lama yo lo compro a 30, aquí me lo están vendiendo a 20. Ah, pero es cuero, sí, es cuero, ok, $20, ok, ahí te va, pum, me lo llevo. Hace sentido para mí, porque a mí en El Paso, Texas, me habría costado 30. Crucé la frontera, me lo dan a 20, sin darme yo cuenta que esta persona compra esos sombreros al mayoreo por $5, que bien me lo pudo haber vendido a 10 o a $12. Pero yo con $20 me voy contento. ¿Por qué? Porque hace sentido para mí. Para mí hace sentido. Es por eso que creemos las cosas. Y entonces, cuando nos presentan argumentos políticos de que, oye, Estados Unidos está siendo invadido por inmigrantes, y luego me enseñan en YouTube una fila de inmigrantes, y yo digo, no, sí, fácil, eso se convierte en 2 millones de la noche a la mañana. No, señor, eso le toma tiempo crecer. Y cuando se ponen a ver los números, sí, los inmigrantes la cantidad de inmigrantes que viene a Estados Unidos ha crecido. Pero los números que nos dan, las cosas que nos presentan, muchas veces no hace sentido. Les voy a dar un ejemplo. MTG recientemente tuvo una presentación donde dijo que vienen 2.3 millones de inmigrantes a cruzar la frontera, y 2.3 millones de inmigrantes cruzan la frontera sin que se les cuestione. Eso significaría que toda la patrulla fronteriza estaría acostada, durmiendo, los vieran pasar y los dejaran pasar. Eso no sucede así, ¿verdad? Pero en veces eso hace sentido, porque vemos tantos videos de gente que parece que vienen en bola, porque claro que si acomodas la cámara de cierto modo, poca gente se ve como mucha.
ir al paso, ir a la frontera a ver en realidad eso, cuesta dinero, cuestan días, entonces no tienes tiempo de ir a verificarlo y entonces dices, bueno, hace sentido, a lo mejor sí son muchos. Es mejor estar seguro que de dejar que pase la cosa. Segundo, creemos lo que las autoridades intelectuales y emotivas nos dictan. Estamos acostumbrados desde niños a creer a la autoridad. Mi papá me dijo que las cosas eran así. Mi mamá me dijo que las cosas eran así. Y la mayoría de las veces, en ciertas partes, no las cuestionamos. Sí hay unas partes en las que las cuestionamos, pero no mucho. La parte más crítica es la parte de la religión. Y pienso que la parte de la religión es lo más importante, porque es ahí donde está el peligro, donde estamos susceptibles a caer en cultos, ¿verdad? Liderazgos pseudo religiosos que nos llevan a ciertas conclusiones sin comprobar absolutamente nada. Yo sé, la mayoría de nosotros se nos dijo de niños que había un Dios, que hay un alma, que hay una vida eterna. Como niños eso se nos metió en la cabeza y nosotros como niños jamás tuvimos la capacidad de cuestionarlo. Y está bien. Ahora, no se equivoquen, no estoy diciendo ni que no haya Dios, ni que no haya alma, ni que no haya vida eterna. Simplemente que no hay suficiente evidencia empírica para comprobar esto sin lugar a dudas. Si tú crees que hay una vida eterna, si tú crees que hay una alma, perfecto. No, nadie está diciendo que no lo hay. Simplemente que no hay modo de comprobarlo, ¿verdad? No hay que estallar. Simplemente no hay modo de comprobarlo empíricamente. Sin embargo, lo creemos. El problema con esto es el siguiente. De que las autoridades religiosas se aprovechan, porque vamos a ser sinceros, yo puedo cuestionar lo que dice cualquier político. Mucho más fácil que puedo cuestionar lo que me enseñó mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía, mis abuelos, mis abuelitos, ¿verdad? Porque son todas personas de cariño. Y cuando no estoy de acuerdo con ellos, inclusive, vamos a decir, soy más misericordioso en el aspecto de que, bueno, pues se equivocaron, pero yo sé que ellos me amaban, ¿verdad? No se siente la persona como que, me mintieron, bola de rateros, ¿verdad? No, dices, se equivocaron. Me querían mucho, pobrecitos, ¿sabes? Hay cosas, yo siempre digo esta, ¿verdad? Les digo, mi madre, cuando yo era un niño, me decía, mi hijo, cuando tú estabas en primer año, tú eras uno de los más altos. Y hasta la fecha sigue siendo uno de los más bellos. Bueno, ustedes ven la evidencia en cuanto a la belleza. No, eso se va sin palabras. Por el otro lado, en cuanto a la estatura, mido 5 pies con 4 pulgadas. Yo sospecho que a lo mejor mi mamá me estaba contando mentiritas pequeñas, porque yo estaba pequeño. Pero eso es algo que nosotros no tomamos como mentira, ¿verdad? Porque son Santo Claus, ¿verdad? Son mentiras que se hacen, vamos a decir, por amor, para darle a uno un sentido de felicidad, un sentido de seguridad, un sentido de amor a sí mismo, etc. Hay varias razones por las cuales
las personas que nosotros amamos en veces nos cuentan mentiritas. Y está bien, es aceptable. Yo mismo lo llegué a hacer con mis hijos cuando estaban creciendo, ¿verdad? El problema es que durante esos tiempos de la niñez se cuelan enseñanzas que a ellos también les hicieron. Hay un Dios, hay alma, hay vida eterna. La autoridad más grande es la iglesia, cualquier iglesia a la que pertenezcan, porque ahorita hay muchos sabores y colores, ¿verdad? Y eso se mezcla con las enseñanzas de amor y cariño que ellos nos dan. Y entonces las guardamos en el mismo baúl. Y cuando llega una autoridad religiosa o alguien diciendo que representan una autoridad religiosa, estamos preparados para seguirlos sin cuestionar. Esa es la parte peligrosa. Es que la iglesia dijo, es que el padrecito dijo. Es más fácil admitir o es más fácil aceptar que el profesor y el político son unos rateros a aceptar que el sacerdote ¿cómo se dicen esto? o el hermano que está predicando la palabra es un pedofilio. Eso es más difícil, emotiva e intelectualmente, que poner en la... ¿cómo te diré? Que poner en exhibición, ¿verdad? Al maestro y al político. El maestro, el político, cualquiera, hasta el doctor, el doctorcito. Esos no nos importan tanto como nos importa el sacerdote, el hermano que predica la palabra. ¿Cómo va a ser posible que sea un abusador de niños? ¿Por qué? Porque emotivamente se nos enseñó que esa era parte, era mamá, papá, Dios y la iglesia. Y entonces cuando la iglesia se equivoca o cuando la iglesia tiende, de nuevo, no me refiero nomás a una iglesia, me refiero a todas las iglesias cristocéntricas principalmente, porque son las más autoritativas. Cualquiera de esas dice, esto es así, automáticamente todos los que van a esos templos dicen, esto es así. Y tan es así. Hay ciertas personas que perteneciendo a distintos sabores de cristianismo, son capaces de echar a sus hijos a la calle porque no quedan dentro de cierta parte de la religión que ellos practican. Entonces, si soy católico, no se diga si soy testigo de Jehová y mi hijo es gay, he sabido de situaciones donde a los muchachos se les saca a la calle porque no, yo no voy a tener un homosexual en la casa. ¿Por qué? Porque la iglesia dice que es pecado. Casi todas las iglesias cristocéntricas dicen de algún modo eso. Hay algunas que se han modificado, ¿verdad? Pero el problema es que no debe de ser así. Porque y hay algunos videos que he publicado, ¿verdad? Donde explico por qué esto no es válido, ¿verdad? Si tu hijo es de la comunidad LGBTQIA, ya sea homosexual, gay, lesbiano, transexual, lo que sea, ¿verdad? Así lo hizo Dios. Pero no es que la iglesia dice, pero es que la ciencia nos ha presentado algo distinto a lo que la iglesia dice. Estamos en la misma situación en la que estábamos cuando la iglesia tuvo el problema de decir, no,
la Tierra es el centro del universo y la ciencia decía, no, eso no es así. El centro del universo es, primero de todo, de nuestra galaxia, es el Sol. Del universo, pues todavía estamos descubriendo distintas áreas. Entonces no es la Tierra el centro de nada. La Tierra es un planeta que da vueltas. Pero la iglesia por mucho tiempo, porque así lo dice en la Biblia, peleó, luchó y condenó a algunas personas en razón a eso. Estamos otra vez en la misma situación, excepto que hoy en día los más apasionados parecen ser los seguidores, no sé, ¿verdad? Hoy en día estamos en un conflicto y entonces tenemos que regresar, bueno, ¿por qué crees en eso? ¿Por qué crees que ser distinto es un pecado? Porque te lo dijo, porque esto es ni siquiera algo que tus padres, si fueron como los míos, te habrán dicho, nunca se vista como mujer, porque es otra cosa que decía mi papá, los jotos están salados, dichos que se mantienen, que son ofensivos, son feos, ¿verdad? Pero ellos no se metían a explicarte por qué o basado en qué te decían tú eso. Simplemente te repetían dichos que ellos habían oído, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que ver muchas de las cosas que creemos por autoridad. Lo dijo el doctor, lo dijo el licenciado, lo dijo el padrecito, pero ¿basado en qué? Esa es la parte que nunca contestan. Que dicen, bueno, es que dice en la Biblia, bueno, sí, yo también puedo escribir muchas cosas, pero eso no quiere decir que tenga la razón. Y ya lo hemos demostrado, ¿verdad? Que hay varios errores, la Biblia no se puede tomar literalmente. E inclusive hay cosas en las que históricamente se ha equivocado los escritos, porque los escritores eran seres humanos y los interpretadores también eran seres humanos. Por esa razón no se puede tomar literalmente. Pero no nos concentremos nomás en la Biblia, sino que esto nos prepara para formar un culto hacia cualquier persona que tenga una autoridad que nosotros creemos que es válida por alguna razón, porque hace sentido a nosotros. La otra razón por la cual creemos lo que creemos es porque acomoda nuestras vidas. Un ejemplo muy particular, digo, Jesús dijo, si me quieres seguir, vende todo lo que tienes, da lo que te den a los pobres y luego vienes y me sigues. Muchos sacerdotes y clérigos de hoy en día, hermanos de la palabra, etcétera, argumentan que, bueno, es que Jesús eso no es lo que quiso decir. Digo, no, espera, si tú vas y lees las cartas de los Hechos de los Apóstoles, en la primera parte, hay una pareja que quieren unirse a la iglesia. Esto era para unirse a la iglesia, no para ser sacerdote, ni para ser obispo, nada de eso, nomás para ser cristiano. Ellos venden todas sus cosas, traen el dinero y dicen, ¿sabes qué? Si este experimento no nos trabaja, vamos a guardar un dinerito aquí por si las del chango, ¿verdad? Y se presentan primero uno y luego el otro, con los apóstoles. Y llega el primero y dice, bueno, aquí está todo el dinero y esto y lo otro. Y le dicen los apóstoles, ¿estás seguro que eso es todo? Sí, estoy seguro. Y en ese momento, ¡pum!, cae muerto. Dice, cayó muerto porque le mintió al Espíritu Santo. Lo cual esta separación se me hace muy incrédula en su relato, ¿verdad? Porque generalmente los esposos van juntos, pero bueno. Vamos a decir que así sucedió, llegó la esposa o el esposo después. Aquí está todo el dinero, ¿estás seguro? Sí, es todo el dinero, es todo lo que... Pum, cae muerta. Dice, murieron porque le mintieron al Espíritu Santo. O sea, hay una intención ahí de sembrar
en las personas que quieren ser cristianas un temor a mentirle a la iglesia como si le estuvieran mintiendo a Dios. O sea, la iglesia se quiere convertir desde parte de los evangelios en la única entrada que tienes hacia Dios. Eso es una preparación mental para un culto. Porque si te preparas y dices, bueno, voy a seguir a esta iglesia ciegamente porque el Espíritu Santo está ahí, porque esa es la intención de decir el Espíritu Santo está conmigo, ¿verdad? No me mientas, porque si mientes le mientes a Dios, y Dios tú sabes cómo se las cobra. Entonces es una obediencia ciega, una lealtad a la muerte, ¿verdad? Entonces es obvio ahí que la iglesia sí pedía que todo cristiano les diera todos sus bienes y luego la iglesia lo redistribuía. El problema es que esto no acomoda a nuestras vidas. Vivimos en una sociedad donde yo necesito tener para mis hijos, necesito proveer techo, comida, ropa, educación, un futuro, ¿verdad? Protección, etcétera. Y la iglesia está muy ocupada en cuidarse a sí misma para venir y cuidar a los míos. Entonces lo que hace la iglesia dice, bueno, ¿sabes qué? Esa parte de Jesús vamos a hacerla a un lado. Porque no hay modo en el que una persona pueda vender todo lo que tiene y luego ser un miembro productivo de la sociedad. Es ilógico, no hace sentido, ¿verdad? Pero entonces, lo que presenta aquí es de que creemos lo que acomoda nuestras vidas. Lo que no acomoda, no lo creemos, ¿verdad? Entonces, es ahí donde dices, bueno, entonces somos o no somos, ¿verdad? O vamos a seguir a Jesús o vamos a acomodar lo que seguimos de Jesús según nos conviene, ¿verdad? Y desgraciada o graciadamente, eso lo hacemos en todas cosas de nuestras vidas. Y es ahí donde comienza uno a ver el peligro del culto y la preparación que hace la iglesia en muchos, y no nomás, y cuando digo iglesia, acuérdense, me refiero a la iglesia de todos sabores y colores. Toda iglesia cristocéntrica o derivada de un monoteísmo exige esto, ¿verdad? Voy a tomar por parte en la Biblia, y creo que esto sería parte del Talmud en el judío, no sé, pero sé que está, no sé en cuál libro, porque no estoy muy familiarizado con la religión judía, pero sé que como parte del mismo libro está el principio cuando creo que Jacob va a sacrificar a su hijo, y porque Dios se lo pide. No le da razón ni motivo. Simplemente le dice, agarra esto, el sacrificio, esto y lo otro, lleva a tu hijo, lo lleva, y una vez que llegan allá, le dice, bueno, vamos a sacrificar a tu hijo. Y ya cuando el hombre está a punto de sacrificar al hijo, un ángel le detiene la mano y luego aparece un ternero, un carnero allá atrapado en las ramas, y entonces sacrifican al carnero en vez de sacrificar al hijo. Pero el problema está en la preparación. Estuvo dispuesto a matar a su primogénito sin cuestionar a Dios. ¿Por qué me estás pidiendo esta injusticia? Es un culto. No vamos, o sea, hay que
aprender a llamar al pez pez y al gato gato. Si tú me pides que yo haga algo radical como matar a mi hijo y no me das una razón y yo estoy dispuesto a hacerlo, ¿qué es eso sino un seguimiento ciego? ¿Me explico? Claro que lo racionalizamos, no, es que él estaba hablando con el verdadero Dios. Y todo mundo piensa que están hablando con el verdadero Dios. No nos hagamos mensos, ¿verdad? La realidad está en que la preparación para estas cosas irracionales viene desde acá. Creemos lo que las autoridades intelectuales y emotivas nos dictan, ¿verdad? Comenzamos a hacer esa pequeña formación y cuando esa iglesia en la que teníamos nuestra fe desaparece y se presenta algún vendedor de pelo por allá, estamos tan dispuestos a seguirlo, o si lo seguimos, estamos dispuestos a hacer las mismas cosas que estábamos dispuestas a hacer por este otro. Pero en fin, creemos lo que nos acomoda a nuestras vidas. No vamos a vender nuestros bienes porque no nos conviene. Creemos en lo que nos da esperanza. La vida es dura y es difícil y en veces muy injusta. Pero es muy sencillo decir, bueno, si me muero, va a haber un Dios que me va a hacer justicia. Eso es facilísimo de creer. ¿Por qué? Pues porque le da un sentido a mi vida. Es mejor que, bueno, me han dado de patadas por aquí y si me muero me voy a convertir en cenizas y no hay nada más. Me quedé con mis patadas y me voy con ellas. Eso es muy duro, pero a lo mejor es la razón. Porque después de todo, en la naturaleza, el cervatillo que es comido por el león, a pesar de que acaba de comenzar su vida, ¿por qué? ¿Qué justicia hay ahí? ¿Verdad? Puede ser que nosotros nomás seamos otra forma de vida con un poquito de más intelecto, quién sabe. No se los voy a argumentar, pero ciertamente creer que hay algún tipo de recompensa después de esta vida, pues qué buena onda, me da esperanza. Y darme esperanza es fácil de creer. Y por último, creemos en lo que nos evita cambiar. Es por eso que las religiones son muy dadas a argumentar en su mercadotecnia que tenemos que sostener estas creencias por nuestra fe y tradición. Siempre se incluye en esa palabra la tradición de la iglesia. Y no me importa cuál sea, si es la bautista, la luterana, la católica, el judaísmo, lo que sea. Cuando tratan de hacer un punto de que se tiene que mantener algo, incluyen la palabra tradición. ¿Por qué? Porque la palabra tradición incluye a tu padre, a tu madre, a tus abuelos, a toda la gente que estuvo creyendo lo que ellos les decían que creyeran. Y entonces ese cambio es muy difícil de hacer, ¿verdad? Lo comparo o hago el punto en el que cuántos millonarios o cuántas personas después de perder su fortuna no prefieren morir que aceptar que hay un cambio de vida que les viene. ¿Me explico? Es algo difícil. Como sociedades hemos estado acostumbrados a que, bueno, en veces tenemos que ser nómadas. Los nómadas nos acostumbramos al cambio, pero la gente que es sedentaria es muy difícil. Vamos a ir a vivir, vamos a dejar todo lo que está aquí o nos lo vamos a levantar y nos vamos a ir a otro estado. Vamos a irnos de Texas a California o de Texas a la Florida, de Texas a Nueva York. Hay ciertas cosas que no podemos
se nos hacen muy difíciles, ¿verdad? Y claro que es más cómodo. Vivimos en El Paso, nos quedamos en El Paso. Llevamos toda nuestra vida aquí, aquí nos quedamos, estamos seriecitos, ¿verdad? O vivimos en California, aunque tengas en Los Ángeles o en Pasadena o en la ciudad que tú quieras. Es más fácil quedarse donde estás. Y de hecho es por eso que viene el dicho ese que más vale el diablo por diablo. ¿Cómo iba la cosa? No me acuerdo el dicho ese. Más vale el diablo por conocido que el diablo por conocer. Algo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos más cómodos con lo que ya está. Aunque no sea lo mejor, aunque perdamos la oportunidad de ganar algo mejor, muchas veces preferimos lo que ya está aquí. Y estamos viviendo en tiempos en los que los políticos están mintiendo como si fuera, vaya, están mintiendo de un modo tan explosivo, tan ofensivo, diría mi abuelito, que ofende la inteligencia. Pero hay una cantidad de gente que hace sentido para ellos. Y entonces, sin tener verificación, por eso se llama creer, porque no hay verificación. Las verificaciones que hay generalmente son muy superfluas. Te enseñan 2 o 3 videos, muchas veces ni siquiera son de la frontera, con gente formando filas, y dice, ay, mira, son miles, son millones. Y entonces tú te asustas. Dices, ah, híjole. Y como no tienes modo de ir a la frontera a verificar esto, entonces, ¿qué te queda? Dices, bueno, pues yo no creo que un político me mentiría tanto. Y eso es después de que, y voy a ser muy sincero en esto, Tucker Carlson ha sido definido como un mentiroso. Y sin embargo, hay gente que todavía va y lo sigue. Ah, no, sí, es que es un reto bueno, es que lo que pasa es que metió la pata, es que no le creen, es que no lo quieren, es que esto y lo otro. Pero no terminan de entender que las cortes definieron que lo que esta estación estaba promulgando eran mentiras y uno de sus grandes colaboradores era Tucker Carlson. Entonces, y sin embargo sigue la gente. Entonces, bueno, hay que hacer un verdadero examen de por qué creemos lo que creen, por qué le estoy creyendo a Tucker Carlson. ¿Qué tiene ese hombre que no tenga otra persona? Porque se ve más rebelde. Bueno, hay rebeldes en todo el mundo y hay rebeldes que cuentan mentiras. Precisamente por eso son rebeldes, ¿verdad? Tenemos que tomar esa responsabilidad de decir, bueno, ¿por qué le estoy creyendo si ya me ha contado mentiras? Y no estar, bueno, es que hay que interpretar lo que dijo, porque también he visto cantidad de cultos y grupos que se convierten en cultos donde llega el sacerdote o llega el hermano y dicen, esto es así. Y cuando ellos se van, los líderes del grupo hacen su pequeña junta y le dicen a la gente, bueno, lo que él quiso decir, y ya nomás oigo eso, lo que él quiso decir, ya sé que tú vas a girar lo que él dijo de otro lado, ¿verdad? Y lo vas a usar para el beneficio de que la gente te siga a ti, ¿verdad? No, y no te importa qué tanta mentira sea, porque después de todo tu objetivo es lograr que esta gente te siga. ¿Cuáles son los medios para lograr ese objetivo? No te importa siempre y cuando te sigan,
¿verdad? Esa es parte de los cultistas. Y es por esto que yo pienso, es importante para nosotros, los seres humanos racionales, analizar por qué creemos lo que creemos. Y se lo pongo a todos, porque yo también en veces llego y le digo, ay, mijo, fíjate que acabo de ver estas noticias. Y mi hijo, siendo más joven y más, dice, bueno, ¿en dónde? Bueno, en Google News. ¿Cuál Google News? Bueno, en El Guardián. Ah, ok. ¿Y cuál era la fecha? ¿Y cuál era el editor? Y digo, oye, tú me preguntas muchas cosas. Pero así es como muchas veces he ido y he visto, ah, híjole, esto no tiene verificación ninguna. Es un artículo que alguien escribió y no hay estadística. Las verificaciones que hay, que dice el autor que hay, ni siquiera son verificaciones, ¿verdad? Son simplemente opiniones, ¿verdad? Porque tienes tú lo que se llama peer review. Cuando un grupo de doctores o una persona saca alguna conclusión, los expertos en la materia verifican si eso es cierto a través de peer review, repiten el mismo experimento y si les da los mismos resultados, entonces el peer review lo acepta. Pero hay veces que hay 2 o 3 rebeldes diciendo lo contrario y nunca hay una verificación. Y les voy a decir como tal, un ejemplo. Cuando yo tenía alrededor de 4 años, por accidente metí un bobby pin en una toma eléctrica. No me electrocuté. Tuve algo similar a una experiencia religiosa. Ahora, eso no quiere decir que lo voy a recomendar. Sería muy estúpido de mi parte. Sí, miren, para que tengan su experiencia religiosa, vayan y metan el bobby pin en la toma eléctrica. Sería una estupidez de mi parte, un fraude de mi parte hacia ustedes, ¿verdad? Porque fue un evento que me pasó a mí, que no hay modo de verificarlo más de que, hey, ¿sabes? Si te quieres tomar la chance de morirte, pues atínale. Entonces, hay que ser conscientes, mis amigos. Hay que tomar las cosas, racionarlas. Esta es la única arma que tenemos por encima de los otros animales que existen en el mundo. No tenemos zarpas, no tenemos fuerza, no tenemos, lo que tenemos es esto. Y no usarlo porque hay unos libros que dicen que tienes que tener fe es completamente ilógico. Antes de que comiencen las elecciones, yo les recomiendo que se den una introspección, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra historia de por qué creemos lo que creemos. Y hay que llegar a entenderlo primero. ¿Por qué yo creo así? ¿Por qué yo creo así? Y no es porque vaya a destruir todo, no, porque hay que entender por qué estamos donde estamos para comenzar, ¿verdad? Por decir, yo por mucho tiempo pensé que era alto, porque mi mamá me lo había dicho. Me di cuenta que no. Es un poco triste, pero es una realidad, ¿verdad? Y eso me mantuvo a la línea de que en vez de tratar de ser un jugador profesional de NBA, debería yo haberme dedicado más a estudiar licenciatura o alguna cosa así, ¿no? Entonces, darnos cuenta de nuestra realidad nos ayuda a ser más efectivos y eficientes en nuestra vida. Yo ahorita tengo 65 años y todavía es tiempo de que sigo verificando y que si me equivoqué. Porque nunca es tarde para reconocer las partes en las que estamos mal. Pero hay que buscar evidencia, no nomás porque nos dicen, no nomás porque te ponen un dedo en la frente y te desmayas, ya eso va a cambiar todo el mundo. Esa es una experiencia personal que no va a cambiar absolutamente nada en el mundo. Necesitamos analizar y reconocer las cosas que existen en el mundo y tratar de beneficiarnos de ellas sin lastimar a los demás, por favor.
En fin, creo que ya me tardé mucho. Generalmente hablo más en español que en inglés. Pero espero que si les gusta esto, pongan un like, follow, etcétera. Al cabo de todos modos, voy a seguir publicando material. Estos son mis tiempos libres. Así no me aburro. Me sirve de terapia. Muchas gracias y agradezco comentarios. Hasta la próxima, mis amigos.